Hola queridos estudiantes y apoderados de nuestro Liceo Técnico Profesional Diego Portales. El día de hoy iniciamos otro capítulo más de Cocinando con Don Diego y obviamente hoy los invitamos a poder aprender de estas preparaciones, ¿cierto? De estas cápsulas pedagógicas gastronómicas, ¿cierto? Y también tenemos otro tremendo invitado el día de hoy. Un orgullo para mí estar con este tremendo personaje, ¿cierto? Profesor mío de la instancia básica, ¿cierto? Y quiero darle la bienvenida acá al profesor Luis Rojas, por favor, tremendo profesor, ¿cierto? Que pueda pasar por acá, nuestro profesor. Así que sea bienvenido, ¿no, profe? Por acá, un orgullo, gracias, profe, un agrado que haya venido. Si quiere puede saludar acá a la comunidad portaliana. Después de esa tremenda presentación que me hiciste, la verdad es un orgullo verte, haber sido tu maestro. Y como nos decíamos antes, maestro, sí, cuando éramos más jóvenes. Exactamente. Y, bueno, yo nunca abandoné la escuela 3. Después fue D468, después fue el Liceo Diego Portales. Liceo Diego Portales. Y jubilé en el Liceo Diego Portales. Exactamente. Con 47 años de servicio. Oiga, sí, así es, un orgullo. Usted nunca, hasta el último, dándole el pecho a las balas acá en el liceo, ¿cierto? En este establecimiento que... Bueno, yo siempre lo comento en algunas reuniones, profesor, yo vi crecer este liceo, fui viéndolo evolucionar y yo creo que obviamente más que yo, usted vio evolucionar este liceo y hoy día también lo puede ver cómo ha ido creciendo de a poquito y cómo partió, ¿cierto? Sí. Como esta escuela 3, ¿cierto? Antes, ¿cómo se le llamaba? ¿Era escuela? Escuela básica coeducacional. Exacto. Así que ha sido una evolución tremenda, sí, ya son como 4 nombres. Exacto. Hasta el día de hoy. Sí, profesor, oiga, como le digo, un orgullo. Muchísimas gracias por venir acá. Hoy vamos a tratar de hacer una cápsula en conjunto con el profesor. Vamos a hacer una entrevista bastante bonita. Y vamos a tratar de elaborar el día de hoy un guiso de mote. Vamos a hablar de la cocina chilena. Vamos a hablar de los ingredientes de la cocina chilena. Vamos a tener algunos recuerdos también, reflexiones también en base a los profesores que estaban antes también, ¿cierto? Vamos a tratar de mencionar uno que otro por ahí y recordar más que nada, profesor, y como le digo, muchas gracias por estar acá y vamos a iniciar entonces este programa Cocinando con Don Diego, ¿cierto? Que hoy también va a ser muy especial porque acá tengo uno de mis grandes profesores que he tenido acá como formación, ¿cierto? Profesor Luis Rojas. Así que, profesor, bienvenido al programa. Muchas Diego, gracias. Hay una tarea grande. No, y bueno. que genial acá estar con mi profesor, acá, con mi profe, ¿cierto? Me siento como... es tremenda la sensación, así que un orgullo, profe. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Antes de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a lavar las manitos nosotros con el profesor. Estamos de vuelta para empezar a iniciar esta programación. Así que un cortecito y volvemos. Ahora sí estamos de vuelta con el profesor Luis Rojas, ¿cierto? Profesor, le voy a invitar a que sí, para que no se me manche acá. Hay una pecherita del programa acá, Cocinando con Don Diego, para que se la pueda disponer ahí, para que no nos manchemos, digo yo. Vamos a limpiar acá un poquito, voy a ayudarlo acá a limpiar y vamos a mostrarle algunos ingredientes de la cocina chilena y vamos a hablar un poquito también de este guiso de mote. Bueno, profesor, una consulta partimos con las preguntitas acá. ¿Usted cocina en la casa? ¿Algo cocina? Bueno, a veces cuando quedo solo o cuando es necesario, o se enferma mi mujer, o la veo yo que hay que ayudar y siempre ayudo. Perfecto. Pero siempre ahí está esa instancia, entonces no podemos cocinar hoy día, no es como que no sepa nada. No. Súper bien, estamos bien, tenemos una base ahí de cocina. Profesor, yo le voy a explicar qué es lo que vamos a elaborar entonces el día de hoy. Yo les explicaba que era un guiso de mote. El guiso de mote se hace con una base de sofrito, ¿ya? Y el sofrito ya lleva los siguientes ingredientes y es la base de la cocina chilena. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la base? Porque con un sofrito nosotros iniciamos y preparamos diferentes elaboraciones típicas chilenas. Nosotros desde norte a sur, ¿cierto? De las islas insulares, a lo mejor las zonas costeras, precordillera o cordillera de Chile, siempre tenemos diferentes preparaciones que a veces uno, las que más conoce a lo mejor es la cazuela, los porotos con rienda, el charquicán, las pantrucas, los sopones por ahí, ¿cierto? Pero en el norte a lo mejor tenemos nosotros la calapurca, en el sur de Chile a lo mejor vamos a encontrar el pulmay o el curanto en hoyo, ¿cierto? Y entre una variedad de culturas que tenemos en Chile y preparaciones también que van de la mano, la cultura, las preparaciones, elaboraciones, la cocina chilena tiene mucha riqueza en cuanto a eso.
Y el día de hoy vamos a hablar de eso, profesor. Vamos a hablar de estas preparaciones, pero como lo más importante, ¿por qué el sofrito es la base de la cocina chilena? Porque en cada una de esas preparaciones siempre lleva sofrito. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes del sofrito? Los ingredientes del sofrito, base siempre de la cocina chilena, que deben ser cebolla, ajo, ¿cierto? El que tenemos por acá, ajito, cebolla, sal, comino, ají de color y orégano. Esos serían como los ingredientes para poder elaborar un sofrito base. Y de ahí nosotros podemos elaborar a lo mejor una cazuela con un sofrito, podemos elaborar un charquicán, unos porotos con rienda y así una infinidad de preparaciones que en Chile tenemos. Eso es para, no sé si usted lo sabía, profesor, más o menos. Sí, más o menos lo que veo yo y lo que a uno le tinca de repente sí, echarle. Claro, sofrito los vamos. Tratar de mejorarla. Sí, pues. La verdad es que el que es bueno va a cocinar es mi hijo. Ya. Hijo menor. Vamos a mandar un saludo acá al hijo. ¿Cuál es el nombre del hijo, profesor? Lucho, el Luchito. yo. Ah, de veras, pues Luchito. Sí, súper bien. Sí, tú lo ubicas. Sí, lo ubico. Así que un saludo, Luchito, para allá. Miren, acá tenemos entonces el mote, ¿cierto? Este tipo de mote está cocido, ya previamente cocido. Este es el típico mote trigo, mote que nosotros utilizamos para hacer el mote con huesillo, ¿cierto? Pero esta vez lo vamos a hacer en vez de dulce, lo vamos a hacer versión salada, ¿cierto? En este caso va a ser un guiso. Ya tengo unas callampas deshidratadas acá, unas callampitas deshidratadas, ya que yo la hidraté en agua caliente, ya, y las dejé aquí que se hidrataran. Y aquí obviamente esto le va a aportar, va a ser como prácticamente la garnitura de mi preparación. Por acá tengo pimentón, le vamos a poner algunos vegetales como zanahoria, pimentón, ajo, vamos a hacer el sofrito base que estaba mencionando yo, cilantro, incorporamos un mantequilla para realzar sabor, crema de leche y acá tengo un fondito, un fondo claro, es un fondo de vegetales, es agua más vegetales, ¿cierto? Mirepoix que nosotros le llamamos, concepto francés, profesor, así que no se me asuste. Y nosotros empezamos a partir de agua fría, ya, a dar cocción para poder obviamente realzar el sabor. Estos van a ser estructuradores de sabor. Profesor, ¿qué es lo que entonces vamos a partir haciendo? Y vamos a partir haciendo el sofrito, pues la base. Con esto vamos a empezar a armar nuestro rico guiso de mote. No se me va nada, ¿cierto? Creo que no, ya. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar primero? Vamos a dejar calentando por acá un sartén, profesor. Y por acá vamos a empezar a elaborar nosotros nuestro mise en place. Nosotros el mise en place, profe, le llamamos en gastronomía el puesto en marcha. Le llamamos nosotros a los conceptos que, primero, puesto en marcha me refiero a que dejar todo listo, todo ordenadito. Ya antes de empezar. Acá tengo, por ejemplo, mis callampas deshidratadas, tengo mi trigo mote, ¿cierto? Tengo vegetales y empiezo a armar después. Eso se llama mise en place. Entonces eso vamos a empezar a armar, profesor. Y antes de empezar a armar, quisiera hacerle una pregunta. Usted prácticamente ya conoce toda esta dinámica educativa. ¿Cómo ha sido esa experiencia, profesor? Hasta ahora, ¿cómo ha sido esa evolución para usted? ¿Cómo lo ha ido viendo en el transcurso del tiempo? A este liceo, ¿cómo ha sido esa evolución para usted? ¿Cómo lo puede? La verdad que para mí, en gran parte, después que yo lo miro desde fuera, después que jubilé, perfecto, le voy a echar una mano. Porque hasta antes no nos dábamos cuenta. Uno iba a la sala de cocina donde estaban allá la especialidad donde te encontré muchas veces. Exacto. Y preguntaba, y siempre trataba de ir por allá porque encontraba que el trabajo que ustedes hacían era muy bueno y muchas veces le ofrecí también a quien estaba encargado en ese tiempo, cuando iban a alguna presentación por ahí o alguna, la fiesta del ají, por ejemplo. Claro. Entonces siempre le ponía yo el vehículo a disposición para llevar algunas cosas. Y con el tiempo, bueno, después seguí viniendo una vez que ya jubilé y la experiencia que uno fue viviendo era diferente. He visto cambiar a los muchachos de aquí del liceo. Un día, anecdóticamente digo yo, porque me pasó un día pasar por otro colegio, ¿ya? Y nadie dejaba pasar el vehículo, todos se tiraban con rojo, con verde, con lo que fuera. En cambio aquí me fue una sorpresa para mí que los chiquillos se iban por la vereda, esperaban el cambio de semáforo y te dejaban pasar sin ninguna. Entonces dije, esto es madurez. Y exacto, más que nada ver el montón de chiquillos que salieron de acá. Claro. Entonces
Para mí veo un progreso enorme y bueno, uno siente orgullo, por eso que el otro día también cuando vinimos a dejar un pequeño obsequio al colegio a algunos profesores, nos invitaban que viniéramos. Yo le dije, bueno, yo vengo cuando de repente paso por aquí, me doy una vuelta porque siente nostalgia uno. Exactamente. Fueron muchos años acá, entonces... Siempre yo creo que ha sido profesor, yo siempre he visto que la humildad que hay acá, siempre con las pocas cosas, vamos a mencionar acá al profesor Freddy Alfaro, él conformó la especialidad en algún momento, usted sí, obviamente lo ubica más bien que yo creo, y claro, inició con usted también, obviamente, el que estaba encargado era Freddy en ese entonces, que usted brindaba el apoyo ahí, con las pocas cosas, ¿usted se acuerda más o menos de eso? Sí. Y a lo mejor contarle a la gente cómo era en ese entonces, porque todos siempre los ponemos a pensar, ahora tenemos muchas cosas. Tenemos maquinaria, herramientas, tenemos un paño lleno con utensilios, ollas, ¿cierto? Bueno, hay un dicho que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor, porque nosotros vemos ahora que la técnica, los utensilios y todas esas cosas son superiores a lo que había antes. Claro. Y antes había que luchar contra muchas cosas más y por eso de repente uno decía, y falta algo. Entonces, siempre tratando de colaborar porque, bueno, en la medida que se puede. Exacto. Y nosotros veíamos ahí que a veces se hacía con harto sacrificio. Muchas veces vi a algunas niñas cargar cajas grandes, pesadas, y bueno, ahí les decía yo, oye, pero no, pues si aquí tenemos que hacerlo, profesor. Exacto. No importa si pesan o no pesan. Así que, como te digo, yo creo que la carrera iba avanzando, creo que el liceo ha ido saliendo hacia arriba con mucha fuerza porque se habla harto del liceo. Del liceo. Exacto, y me acuerdo que en una instancia éramos como 200 o casi 300 estudiantes los que tenía la matrícula. Hoy en día ya tenemos 1100 estudiantes, profesor, y como les digo, ha sido tremendo así la dinámica, todo esto, cómo ha ido evolucionando. Y usted me pregunta, profe, usted es de la escuela más antigua, ¿cierto? ¿Cómo era antes? Yo no sé cómo eran las mesas, yo me acuerdo que antes había muy pocos recursos. Me acuerdo que claro, antes estaba la pizarra con la tiza, ¿cierto? La tiza. Claro. Mira, la verdad es que sí, pues eran menos recursos. Recuerdo yo que en una ocasión yo tuve un accidente porque abrí una olla a presión. Perfecto. Ya, pensando que ya había pasado todo el calor y resulta que rebotó para arriba y me quemé la cara. Y estuve viniendo a clase, como en ese tiempo me dieron 2 semanas de licencia. Y para mí era como estar metido poco menos que secuestrado. Entonces aguanté 1 semana y a la otra vine a trabajar y me puse un gorrito para que la tiza no me diera. Parecía el Niki Lauda cuando se quemó la cara el corredor ese. Y bueno, en el cariño que lo teníamos los chiquillos y uno mira para atrás y dice, oye, ¿quién te mandó volver al tiro cuando? Pero no, eran cosas así. Bueno, yo en gran parte acá me dediqué a la parte de voleibol y a veces me tenían que cortar la luz para que me fuera en la noche porque me imagino. Era sí, claro. No, Entonces, yo quiero destacar eso, profesor. Usted ha sido uno de los profesores que yo he tenido, que ha tenido vocación, y esa vocación natural, también ese talento. Yo siempre me acuerdo de las clases que tuve con el profesor, muy reflexivas, y que llevaban a reflexionar y pensar tanto en el presente, el pasado y el futuro de las cosas, y creo que son cosas que marcan, son cosas, claro, cosas que uno se recuerda y dice, wow, este profesor me educó de esta forma, y hasta el día de hoy, gracias al profesor Luis Rojas y muchos profesores que he tenido a lo largo de mi formación, soy lo que soy, y puedo decir eso, a mi familia, todo eso, un conjunto de cosas y valores que... Claro, y bueno, y en esto mismo de la cocina, yo cuando recién empecé a trabajar en el sector rural, a veces la manipuladora no iba, entonces un profesor tenía que hacer la comida nomás, sí, y nos turnábamos una vez al mes, porque en ese tiempo se cocinaba con leña.
Así que teníamos que quedarnos sábado y domingo, ir a cortar leña con un grupo de chiquillos y con una carreta con güey para tener para la cocina, claro. Sí, entonces, porque había que tenerle el almuerzo a los chiquillos. Oye, y cuando nos tocaba cocinar a los profes, los chiquillos decían, deja que el profe pruebe. Me imagino. Profe, ¿y cómo queda esa comida? Espectacular, yo creo. Sí, porque era con harto cariño. Sí, a veces los días de lluvia también era muy... eran pocos los alumnos que llegaban, pero es que eran de lugares bien lejanos, exacto, algunos 3 kilómetros para llegar al colegio, verlo cómo se lavaban los pies en un canal para ponerse las ojotas para no ensuciar. Son experiencias que a uno le fueron enriqueciendo, ¿no? Y es un mundo que uno no vivía. Exacto. Después me dedicaba en el verano, cuando venían mis hermanos a la casa de vacaciones, les robaba las zapatillas y se las llevaba a los chiquillos al campo para que pudieran tener a lo mejor sus zapatillas. Claro. Me imagino. Profesor, vamos a cortar acá. Le voy a invitar a cortar acá un ajito. Cortémoslo bien finito nomás. Ya, pero no le sacamos toda la cáscara. No lo sacamos, le sacamos la cáscara. Ya. Sí. Mira, a mí siempre me acuerdo que para sacarle acá tuvimos un director invitado, lo aplastaba un poquito y rápidamente salía la cáscara aquí del ajito. Ahí lo vamos sacando, ¿cierto? Acá tengo un bol para la basura y las vamos incorporando acá, profesor. Lo vamos a cortar bien finito y vamos a cortar acá el ajo bien finito nomás, profe, como usted sabe nomás. Vamos. Yo soy zurdo, ¿no? Ah, ya sí. Perfecto. Yo acá vamos cortando más, profesor. Esto lo vamos a ocupar para, obviamente, aportar mucho sabor y es parte del sofrito de la cocina chilena. Y también vamos a mencionar acá, fíjense, vamos a buscar la página si es que la encuentro por acá. Acá tenemos un libro, se llama El Menú de Chile. Ya, lo vamos a mostrar por acá. Ya, reconocimiento a las cocinas patrimoniales, dice acá. Este es un libro que tiene muchas recetas, habla de las recetas de esta preparación, habla del campo, de lo que estamos hablando nosotros, ¿cierto? Perfecto, profesor. No, súper bien. Excelentemente, profesor. El libro, profesor, acá nosotros tuvimos un reconocimiento acá al liceo, el profesor Freddy Alfaro, en conjunto de María de la Luz, ¿cierto? Destacada bibliotecaria acá del establecimiento Diego Portales, junto con el profesor Freddy. Incorporaron acá una receta tradicional chilena, ¿cierto? Y encontramos acá y salió destacado y lo incorporaron acá en este libro. Mire, está dentro, también se puede comprar este libro, obviamente. Está digital, lo he visto por otras partes, pero acá tenemos este libro, ¿cierto? Y está en la biblioteca para que los estudiantes tengan el deseo, a lo mejor la oportunidad de poder leerlo. Yo también estoy trabajando en base a este mismo libro, así que acá hay bastantes recetas, pero una de ellas fue destacada acá por, obviamente, a nivel nacional con esto. Así que lo vamos a guardar por acá. Perfecto, profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profe, ahora? Vamos a hacer otro pequeño cortecito. Tenemos la cebolla picadita, ¿cierto? Acá en brunoise para los muchachos. Tenemos finamente acá cortado el ajito. Lo vamos a incorporar, profesor. Tranquilo nomás, profe, no se me asuste. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calentar acá el sartén, ¿ya? Y vamos a empezar a elaborar el sofrito. Así que hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta. Súper bien. Ya, profesor, ahora sí, calentamos el sartén entonces primeramente. El metal siempre se calienta antes de empezar a sofreír o a saltear vegetales. ¿Por qué? Porque rápidamente nosotros vamos a tener un metal caliente. Si parte desde frío, empezamos a sudar. ¿Qué otra cosa? Los jugos del alimento empiezan a expandirse. Pero acá, cuando uno hace un método de cocción seco, ¿qué es lo que pasa? Se concentran y obviamente va a permitir que el vegetal quede un poquito más crujiente y los líquidos queden dentro del vegetal. Así que calentamos el metal, tomamos un poquito de aceite, que está tan caro el aceite hoy en día, ¿cierto? Sí, pues. Así que vamos a tener cuidado con la cantidad generosa que le vamos a agregar. Entonces, una vez que esté caliente, incorporamos un poco de aceite, profesor, y lo invito aquí, profe, a que incorporemos nuestra base con la manito nomás, profe, sin miedo. Ese sonido, mire, que empieza a recalcar que está bien caliente el metal y empezamos a elaborar nuestro sofrito. Eso, profesor, muy bien. Exacto. Y lo vamos a dejar mientras que se empiece a sofreír. Vamos a tomar acá, vamos a cortar unos pimentones. Permiso, profesor, vamos a echar una ayudita aquí yo. Profe, consulta. Mientras que vamos armando nuestro sofrito. Ahora, en cuanto a lo mismo que estábamos conversando, antes, en el tiempo a lo mejor cuando estaba en el aula, usted era profesor de
educación física. A veces yo también lo veía haciendo otro tipo de clase. Bueno, es que yo egresé de la Escuela Normal Alardo Núñez, ¿Ya? la que está donde está la USACH ahora. Ah, ya, Ahí al perfecto. frente del terminal de buses. ¿Ya? Ya cuando voy a Santiago, por ejemplo, yo me bajo, cruzo al otro lado y veo todavía que quedan construcciones de esos tiempos. Y a veces me pego unos lagrimones porque, bueno, son tantas cosas cuando uno estuvo estudiando ahí y es impresionante cómo ha ido cambiando. Profesor, cuando usted hacía clases, por ejemplo, de educación, yo siempre me acuerdo que siempre se destacó en lo que era educación física, ¿cierto? Lo conocía mucho por Pero lo que más me gustaba a mí y me sigue gustando es lo de historia. lo de historia. La historia. Y yo siempre le decía a los chiquillos, y algunos me decían, yo voy a estudiar historia, profesor, porque usted me metió el bichito, pero no, le decía chiquillo, si el profesor ganaba muy poco, lo miraba por ese lado, ¿ya? Exacto. Porque uno siempre quiere que los demás sean más de lo que uno ha sido, porque Claro. hay que buscarles, facilitarles la vida. Claro. ¿Mm? Muchos de sus estudiantes, profesor, usted ha visto a lo largo del tiempo, no me voy a recalcar yo pero contando de otros estudiantes que ha tenido antiguamente, ¿cómo usted ha visto también que han ido creciendo? Algunos ya son profesionales, yo creo que se ha topado Sí. con muchos de ellos. Sí. ¿Cómo ha sido esa dinámica, esa experiencia? Mira, la verdad es que primero que nada felicitarle, ¿ya? Porque en una ocasión me tocó ver una niña que estudió acá, ¿Ya? de una familia numerosa y que es médico, y tengo entendido que trabaja en el consultorio Oscar Bonilla, ¿Ya? la niña apellido Lagos. Y en una ocasión estuve conversando con ella y al principio no la había conocido. Acá en el Cefam que está aquí cerca también, hay otra niña, Marisol, que es enfermera universitaria y que no la conocí un día. No la conocí, nos encontramos en un Servipack y había otras niñas que sí las conocí, pero a ella no la conocí. Y después, dando vuelta, dije, pero si era la mejor alumna que tenía yo en mi curso. Y como mi hijo trabajaba ahí en ese tiempo, le mandé a pedir disculpas, ¿ya? Y por esas cosas de la vida, con mi mujer estamos haciendo catequesis en un colegio acá en Linares, y a veces lo hacemos por Zoom, y un día aparece la Marisol y estaba a su hijo, a ella le estábamos haciendo catequesis sin tener idea nosotros. Me dice, profesor, ¿cómo está? Bueno, y yo con vergüenza de no haberte conocido la otra vez, pero la vida es así, pues los años pasan y uno después se viene a dar cuenta. Exacto. Ha pasado muchas veces, aquí mismo por ejemplo hay otras niñas que también han sido, y niños también exalumnos. Claro. Entonces, Sí, yo creo que la sensación es bonita, yo creo. claro. Muy bonita, Y bueno, satisfactoria. yo cuando me encuentro con ellos le digo yo y me pongo medio sentimental y digo yo, si el premio nuestro, Sí. el ver los que ustedes son capaces de valerse por sí mismos y son hombres de bien y niñas de bien también, entonces están educando a otros más y eso es lo Exacto. importante. Eso es lo importante y Lo que demás, siga la descendencia ahí de gracias a la... Claro. Siempre digo yo, siempre los profesores cumplen un rol importante y es eso, es transmitir, es enseñar, es motivar, son muchos elementos juntos que desde ahí parte todo, porque grandes médicos que uno a veces conoce y en este caso usted, profesor, que ha tenido la posibilidad y gente profesional tremendo, abogados, lo que sea, y que hoy en día a lo mejor se destacan, pero partieron de una parte y siempre lo importante es el profesor, y así que aquí también vuelvo a recalcar al profe que lo tengo acá hoy invitado a cocinar conmigo, así que un orgullo, profe. Así que, profe, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a rallar la zanahoria por esta parte y vamos a seguir haciendo nuestro sofrito. ¿Qué es lo que entonces vamos elaborando nuestro sofrito base? Acá le incorporé pimentón a la base de sofrito que teníamos, y acá también le vamos a incorporar zanahoria ralladita y vamos a seguir sofriéndolo. Posterior a eso vamos a incorporar nosotros el trigo mote, un trocito de mantequilla, ¿ya? Vamos a incorporar acá las callampas deshidratadas, el fondito de vegetales que tenía con un poco de vino mezclado, sal, pimienta, rectificamos sabor, y ya tendríamos listo nuestro rico guiso de mote. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa y estamos de vuelta. Precisa como una perla.
Mi ricordo quando ti suonavo, tu dicevi aspetta nell'attesa, io fumavo con tuo padre che ci guardava sì dopo un bacio, e c'erano quegli occhi di cui io mi innamoravo. Come faccio a dire alle persone che con te mai se n'è andata anche una parte del mio cuore? Penso soffro pure leggendo il tuo nome, dicono ti vedo spento e chissà com'è, e ho capito che ti avevo persa cuando ho visto que... Ya, ahora sí estamos de vuelta. Tenemos ralladita la zanahoria. Tengo acá mi guiso, o sea mi mote, tengo acá mis callampas deshidratadas, cilantro que vamos a cortar rápidamente. Los vegetales los van incorporando ustedes, ¿ya? Siempre es importante eso. Y otra cosa importante, cuando uno haga este guiso de mote, ¿ya? Lo importante, y esto puede ser como un acompañamiento o uno puede ser como hacerlo como tipo risotto. ¿Ya? El risotto, ya uno viene, mezcla y incorpora a lo mejor la proteína o el ítem principal acá. Pero en este caso también lo podemos dejar como acompañamiento. Podemos acompañarlo a lo mejor con un salmoncito a la plancha, a lo mejor con un trocito de carne de vacuno, cerdo, ¿cierto? El pollo también, carne blanca, carne roja. Ahí vamos jugando un poquito con la proteína, pero lo importante es esta preparación, ¿cierto? Esta también es una preparación típica que se usaba mucho antiguamente, el mote, y se usaba mucho en la zona centro-sur. Se utilizaban mucho estos ingredientes. Recordar que nosotros obviamente fuimos influenciados por los españoles, sí. ¿Cierto? Este producto obviamente es influenciado por los españoles, ¿cierto? Y a lo mejor nosotros con otro ingrediente, a lo mejor el maíz puede ser latinoamericano, el ají puede ser de nosotros, pero la fusión de estas mezclas de ingredientes, este mestizaje que se hizo, permite tener nuestra gastronomía, que es parte de, siempre digo yo, influencia francesa tenemos nosotros, italiana, alemana, tenemos influencia española y obviamente la indígena también, que es parte de, y la geográfica, que a lo largo de Chile, de norte a sur, nosotros tenemos diferentes a lo mejor zonas que nos van a aportar a lo mejor otro tipo de ingredientes, preparaciones. Allá en el norte vamos a tener a lo mejor otro tipo de ingredientes que nos van a aportar diferentes sabores y también diferentes costumbres, profesor. Profesor, mientras que vamos armando, voy a incorporar acá, estamos al volumen máximo aquí, permiso. ¿Qué recomendación usted me daría a mí? Yo ahora, hoy en día estoy como docente, ¿cierto?, trabajando. ¿Y qué recomendación usted como profesor ya con más experiencia que yo me daría a lo mejor usted a mí en este camino que uno tiene a veces, porque ya iniciamos en esto? ¿Y qué consejo me podría dar usted? Bueno, de repente voy a tener mucha paciencia. La paciencia, como dicen, la madre de todas las ciencias. Y a veces los niños hacen las cosas no con mala intención, sino que por pasar un rato divertido. La juventud hoy día está muy diferente a lo que fuiste tú en tus tiempos. Son más, como te dije, decididos a hacer cosas. Claro. Entonces hay que tratar de encauzarlo por la buena senda nomás, pues. Claro. Lo que ellos hacen que sea de provecho. De provecho y sea un aprendizaje tal como dices tú, y seguir avanzando, pues. A veces cuesta y hay que tener una paciencia enorme, pero bueno, a mí me tocó empezar en esa situación más que nada en el periodo de cuando estuve acá, me quedé acá en el liceo, porque yo no me fui al colegio donde debería haberme ido por ser profesor básico, pero claro, me quedé acá en el liceo y al principio costaba, pero hay que tener paciencia y uno va comprendiendo a los chiquillos por qué hacen ciertas cosas, por qué hacen otras, y hay que sumarse al grupo, pero en forma positiva. Profesor, y en base a lo mismo, recién ustedes comentamos entre nosotros, usted le hizo clase a la profesora Fran Luarte, sí, que hoy en día es profesora de inglés también. Sí. Sí, a usted también le hizo clase, me comentaba recién. Sí, en tercero y cuarto básico le hice a la Francisca. Mire, como son las cosas hoy en día, claro. ¿Cuánto se llama? Elías Santander. Elías Santander también le hice clase, a Anacor también le hice clase. Y debe haber otros más porque hace tiempo que no vengo y dicen que hay varios nuevos y se va encontrando con caras nuevas, pues. Como el caso tuyo cuando nos encontramos en el supermercado, yo no tenía idea que tú estabas acá, pues. Exacto. No, sí, así fue, profesor, y uno como les digo, el dinamismo que hoy hemos tenido conversando con el profe ha sido espectacular.
Profesor, acá tenemos nuestro sofrito andando. Vamos a incorporar nuestro mote, ¿cierto? Nosotros siempre es importante hidratar esta preparación, profe, como le decía yo, con un fondo de vegetales. Cuando uno no hace fondo puede utilizar las caluguitas, estas Maggi, pero tiene mucho sodio y a veces con muchos agentes químicos que para obviamente que pueda mantenerse por más tiempo, pero hay que evitar ese tipo de cosas a veces. Pero bueno, cuando uno las puede usar, la usa más rápido. Pero un fondo de vegetales es lo mismo que un caldo Maggi, a diferencia que es natural y sano. Pero ese, ¿cómo lo preparas tú? ¿Cómo lo preparo? Mire, ¿qué es lo que hago? Una ollita, ¿ya? Tomo vegetales, ya sin pigmentación alguna, en este caso puede hacer cebolla, para que no tome el color, ¿cierto? Porque si nosotros hacemos una sopita, y a lo mejor le incorporo pimentón, por ejemplo, el color rojo del pimentón va a ser muy dominante para el caldito del otro que vamos a hacer. Por lo tanto, ¿qué debes utilizar? Ajo, puedo utilizar cebolla, puerro, ¿cierto? Y con eso yo empiezo a elaborar un sofrito base, un milpoa que le llamamos nosotros en la cocina profesional. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Le incorporamos agua fría. Y a partir de agua fría, nosotros empezamos a soltar el hervor de esa preparación y eso hace nuestro caldo de vegetal. Mira. ¿Cierto? Con despunte, a veces cuando uno suela estos mismos despuntes, uno los puede utilizar también para armar nuestro fondo de vegetal. Y con eso aportamos sabor a nuestro guiso. Y aquí vamos, profesor, lo invito a verse acá nomás para que vamos revolviendo esa ollita. Le vamos a incorporar también un trocito de mantequilla. A lo mejor también vamos a ir incorporándole aceite de oliva, si ustedes quieren, ahí aportan mucho más aroma y sabor a la preparación. La profesora Iris también la dejé invitada, profesor. Usted a lo mejor la conoce mucho, también fue colega de ella. Y seguimos juntándonos un grupo de los últimos que jubilamos. ¿Sí? ¿Se siguen juntando todavía? Sí, como 7, 8 más o menos. ¿Ya? Y cómo ha sido? Compartimos, Perfecto. nos preocupamos uno del otro, tenemos un grupo de WhatsApp en que vamos sabiendo cómo está uno, cómo está el otro. A veces Perfecto. las enfermedades mismas que van dándose en cada uno de nosotros y nos vamos ayudando. Perfecto. Por último, con un buen consejo, conversar un rato, hace bien. Sí, hace muy bien. Y oiga, profesor, y en cuanto, no sé, usted conoció mucho al profesor Freddy, lo vamos a renombrar nuevamente. Sí. A lo mejor mandarle un saludito para allá, porque siempre ve el programa, lo ve generalmente. Espero que sea esta también la posibilidad que lo pueda ver. Mandarle un saludito al profesor Freddy. Vamos a incorporar las callampas deshidratadas, que obviamente ya están previamente hidratadas. Una vez que están deshidratadas, nosotros la vamos incorporando ahí. Bueno, decirle a Freddy que aquí tiene gran parte del fruto de su trabajo, y decirle también que como guía ha sido siempre un muy buen guía y como amigo mejor. Y después de que cocine aquí con este niño, voy a ir a pedirle pega ya. ¿Cierto? Las Malvinas. Voy a ir a correrle ¿cierto? serrucho. No, oiga, y también el restaurante del profesor Freddy, ¿cierto? De la familia ya, sí. Tuvo un premio, no sé si supo usted, sí. No. Tuvo un premio a uno de los restaurantes más destacados acá en Chile. Y ha salido en la tele por ahí, salió en Recomiendo Chile. No, si siempre, claro, sí. Claro, no, si siempre lo hemos visto eso, porque nos ponemos en contacto y nos dice, viene tal día, va a salir, y lo vemos. Exacto. Pero no, Freddy es una gran persona, igual que su familia, así que un saludo grande. Un saludo, profesor, ahí. Del y profesor de repente nos estaremos viendo. Sí, un saludito. Profesor, acá yo lo incorporé recién. Comino, ají de color y un poquito de orégano, ¿cierto? Va a aportar mucho sabor, sal. Ese es Melquén, ¿no? El que me dices tú. El ají de color, no. ¿No? Es derivado del pimentón, ¿cierto? Ya. Ají de color es pimentón molido. Le llaman ají de color deshidratado o molido. Acá, de la familia del pimentón. Eso, y aquí vamos a empezar que se empiece. Vamos a dejar un ratito para que se empiece a evaporar, lo vamos mezclando y vamos ya dándole forma a esta rica preparación que el día de hoy la vamos a servir, ¿cierto? Y la vamos a aportar un poquito de
sabor aquí, y obviamente también una muy buena conversa con el profesor aquí, con algunos recuerdos, hemos ido recordando cosas y también hemos podido a lo mejor reflexionar en cuanto a lo que es también la educación, ¿cierto? Cómo ha sido la evolución de este liceo, la educación acá y cómo ha ido, obviamente, en el transcurso del tiempo avanzando. Y de que hemos ido avanzando, ¿cierto? Y ha sido a lo mejor con el apoyo de muchos profesores, ¿cierto? Desde el profesor Luis Rojas, ¿cierto? Con todos los profesores que se destacaban por acá. Recordar algunos, a la profesora Julia, ¿cierto? A la profesora Iris, ¿cierto? Hay muchos profesores que tengo en mi cabeza. Pero Concha también. el profesor Concha, ¿cierto? Y acá antes partía de la educación desde kinder, que estaban los profesores de kinder, pre-kinder, ¿cierto? Claro. Desde ahí empezamos ahí a escalar y viendo cada uno de los profesores hasta el día de hoy, que también siguen conformando. Bueno, hoy en día ya tenemos prácticamente desde octavo, ¿cierto? De la educación desde séptimo, octavo, primero, segundo, tercero, cuarto, medio. Ah, mira. Sí, así que por lo menos ahí ya tenemos algo y... Sí, no, pero sí, va una base para la media. Va una base para la media. Claro. Sí, los chiquillos acá, profesor, le comento, bueno, siempre empezamos como educación técnico-profesional o diferenciada técnico-profesional, nosotros empezamos desde ya primero medio ya, tomar a los chiquillos para que ellos ya empiecen a visionar lo que quieren estudiar, elegir sus carreras, ¿cierto? Su especialidad en este caso, y desde ahí ya lo empezamos a formar. Empieza la etapa de formación, donde ellos empiezan a darse cuenta de lo que quieren. En segundo también, en tercero ya empieza la educación TP, ¿cierto? Y eligen a lo mejor entre agropecuaria, ¿cierto? Dibujo técnico, gastronomía o enfermería. Y obviamente ahí vamos a ir avanzando. Profesor, vamos a agregar un chorrito de crema y vamos a ir mezclando nuestro guiso de mote acá. Perfecto. Miren, algunos le incorporan, profesor, un poquito de queso. Ya, yo no le incorporo mucho queso, la verdad. Lo justo, lo necesario. Eso. El fuerte mío es hacer mermelada, ¿sabías tú? Sí. Ahí podría comentarnos a lo mejor cómo... Bueno, eso es como herencia de mi madre. Yo veía cuando ella hacía mermelada y tenían un grupo de mamás en el barrio. ¿Ya? Y venía una profesora y les hacía... Y yo siempre me quedaba muy cerca. Y mirando... Y nada más, porque uno no, en esos tiempos tenía que estar lejito. Claro. Los papás eran guapos. Eran guapísimos antes, yo creo. Claro, porque solamente a la hora del almuerzo, si el papá no tomaba la cuchara para comer, nadie se movía. Había que esperar todo, teníamos que estar listos. Me imagino. Y ahí aprendí eso de las mermeladas. Las mermeladas. ¿Sabes que hay un profesor acá que también hace lo mismo? Se graba por acá, se llama Rodrigo Lara. Y acá también pues, uno hace una preparación y va sacando aquí va apuntando la preparación. Yo creo que la llega a hacer a la casa. Sí, pues. Vamos a dejar un ratito más ahí que suelte el hervor, profesor. Después va a hacerlo él, yo creo, el programa. Cocinando con Don Rodrigo va a ser después. Y vamos a hacer otro pequeño corte y después finalizamos ya con el montaje. Y vamos a ir probando ya esta preparación. Así que último cortecito y volvemos. Ahora sí, estamos ya... casi finalizando, vamos a pasar al emplatado. Muy bien, profesor, ahí, la corrección. Montaje emplatado de nuestra preparación, que el día de hoy elaboramos entonces guiso de mote. Algunos le incorporan un poquito de queso, ¿cierto? Para poder, obviamente, realzar el sabor, pero con eso, como les digo, puede incorporar alguna proteína. Aquí yo incorporé callampa deshidratada, champiñones, y van jugando un poquito con esta preparación. ¿Cómo ha sido la experiencia, profe, del día de hoy? No, excelente, Diego. ¿Sí? Muy buen profesor tú. Así que voy a llegar a elaborarlo ya. Voy a pasar a comprar mote al tiro. Sí, ¿cierto que se pueden sacar o las preparaciones como... Sí. ¿La conocía ya, profesor, o no? ¿Esto? Sí. No. Ya, no. Hoy día ahí conocimos algo nuevo. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a empezar a montar o vamos a empezar a emplatar. Así que lo voy a invitar. Mire, este platito va a ser suyo, ¿ya? Usted lo monta a gusto y este va a ser el mío, ¿ya? Vamos a sacarlo calentito. Miren cómo está esta preparación. Se ve estupenda. Esperamos un poquito. Vamos a almorzar hoy día, vamos a almorzar acá. Tenemos el almuerzo listo acá. No importa que se manche, después limpiamos. Un poquito, eso, vamos montando nuestro rico guiso de mote que está espectacular. Profesor, lo invito también a que pueda montar su platito. A gusto, por favor. ¿Cortaste la sí, energía? ¿no? Sí. Ahí lo vamos, dejémoslo que se en calentito nomás, profesor, sin miedo. Voy a sacar acá papel absorbente
importante cuando uno va a montar un platito, va a emplatar. Así que no, súper bien, profesor, yo le agradezco haber venido al día de hoy a compartir una instancia aquí conmigo. ¿Qué puedo decir yo? No, bonita la experiencia aquí de estar con mi profesor y poder compartir esto de, a lo mejor yo de docente a profesor acá, destacado profesor de nuestro liceo, ¿cierto? Del colegio, ¿cierto? No, sigue siendo mi profe. De otra década. Sí, nomás, pero sigue siendo acá mi profe, ¿cierto? Bonitos recuerdos, pude reflexionar, recordar un poco de la educación de antes, ¿cierto? Que era muy sana en cuanto a comparación a la de hoy, porque hoy en día igual ha ido evolucionando mucho, pero creo que yo siempre digo, la formación de antes era muy bonita y también la humildad de los muchachos y todo eso, ha ido evolucionando todo y creo que hay que seguir con eso, mantener esa educación y ese consejo que recibí el día de hoy lo voy a guardar bastante bien conmigo, profesor. Así que muchas gracias. Mire, aquí le voy a invitar a que lo probemos también, profesor, pero antes, obviamente puede decir algunas palabritas. No, solamente decirte gracias porque aprendí algo nuevo, un muy buen maestro y ¿qué te puedo decir? Sentirme orgulloso de que haya contribuido con un granito de arena en tu formación y decir que fuiste siempre un muchacho muy respetuoso y que aprovechabas lo que en ese tiempo hacíamos y por eso te veo aquí ahora. Sí. Me siento orgulloso de verdad, Igual. como siempre me he sentido cuando me encuentro con los niños por ahí, le pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto, lo otro, lo que sea, y siempre instándolo a que hay que seguir perfeccionándose y la vida no termina mañana. Exacto. Todos los días comienza. Así que Diego, yo te felicito y como vuelvo a decirte, orgulloso de haber contribuido en algo a tu formación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros con don Patricio acá, el director de nuestro liceo, tenemos el agrado acá de, primeramente, darle las gracias a usted primero, el agrado de tenerlo aquí por este liceo nuevamente, y siempre tenemos el gesto de regalar un vinito a los invitados externos e internos de acá, porque usted es interno de acá, y quiero dejarle este vinito. Don Diego, ¿cierto? Es un de cepa Carmener, ¿cierto? De la generación 2021, ¿ya? Aquí para que lo pueda degustar a lo mejor con su familia. Un saludo a su familia también, profesor. Gracias. Un saludo a todos. ¿Este es en homenaje a ti o no? No, al Liceo Diego Portales vamos. Sí, pero ya. Mira, no se me dio sí, es particular que se parezca conmigo y toda la cosa. Así que, profesor, le doy eso. Lo voy a invitar a que también pueda probar lo que elaboramos el día de hoy. Así que nos vamos despidiendo, chiquillos, y nos vemos en el próximo programa de Cocinando con Don Diego. Ieri ho visto un uomo aspettare una donna fuori dal portone. Lei è scesa che era bella, ma non quanto lui mentre la guardava, che sembrava preziosa come una perla. Mi ricordo quando ti suonavo, tu dicevi aspetta nell'attesa, io fumavo con tuo padre che ci guardava sì dopo un bacio, e c'erano quegli occhi di cui io mi innamoravo. Come faccio a dire alle persone che con te ma se n'è andata anche una parte del mio cuore? Penso soffro pure leggendo il tuo nome. Dicono ti vedo spento e chissà com'è, ho capito che ti avevo persa quando ho visto che il tuo sorriso non era più rivolto a me, Mi ricordo quando mi dicevi basti te, voglio solo te, basta.